Bueno, supongo que el registro fantástico amplía el horizonte de lo posible, el horizonte de lo verosímil, nos, nos facilita a los escritores y a los lectores, desde luego, un espacio nuevo donde ensayar otras posibilidades que las que a simple vista nos aparecen como razonables, porque es un escenario donde yo creo poner a prueba, donde equivocarse, donde volver a empezar. No, de ninguna manera creo en lo fantástico como en un escapismo, como en una bobada que en nada hace referencia con la realidad, sino, insisto, como un espacio de novedad y de posibilidad. Bueno, lo he dicho muchas veces, no tengo más remedio que repetirlo. Yo decidí escribir la saga de los confines un tiempo después de haber leído y releído a Tolkien, lectura, digo, hablo específicamente del Señor de los Anillos, lectura que me maravilló, que me apasionó, que me dejó pensando y que me dejó deseosa, sobre todo, de leer eh, una épica fantástica latinoamericana que contara, creo yo, el evento fundacional de esto que somos, de estos mestizos que somos, que es obviamente la conquista de América. Entonces, bueno, nada, miré a mi alrededor, no encontré en ese momento algo por el estilo. Después conocí a Celso Román, un maravilloso escritor colombiano que tenía algo escrito en este punto, algo más relacionado con la Amazonía, pero bueno, en ese momento fue este cruce del impacto y del amor que me provocó la obra de Tolkien y del deseo de que esto se escribiera desde otra filosofía, desde otra mirada, por qué no decirlo, ideológica, y desde otro rincón de la historia. Bueno, yo creo que en este caso y en muchísimos otros casos, el público no se define por franja etaria, no tiene que ver con que se trate de un niño, de un joven, de un adulto, de un muy adulto. Hay niños, pocos pero hay, niños que tienen poca tolerancia a lo fantástico. Niños que están impregnados de una necesidad de realismo, ni hablar de los adultos, claro, a los que muchas veces les parece que leer literatura fantástica es perder el tiempo, es leer sobre cosas que no existen, dicen. De manera que yo describiría a mi público lector como un público que tenga tolerancia, y casi diría más que tolerancia, que tenga amor por, por la otredad absoluta, por la otredad que propone el monstruo fantástico, ¿no? El centauro, la sirena, el duende, el hobbit, el lulu. Me parece que es un lector también que debe poder apasionarse con lo incompleto, con esta sensación de no saber muy bien nunca dónde estamos parados. El universo, el verosímil fantástico, por muy bien construido que esté, siempre deja un enorme espacio de ambigüedad, siempre. No puede uno referenciarlo como la esquina de la casa, como la pizzería a donde va todos los sábados, como el subte o el colectivo que se toma. Entonces yo creo que el público, mi público y en general el público de literatura fantástica es un público que ama la ambigüedad, la incertidumbre y la otredad. A ver, creo que el auge de este género tiene que ver posiblemente con una renovación del paradigma. No digo que la literatura fantástica esté generando per se una renovación del paradigma, sería creo un disparate y una enormidad, ¿no? Pero sí creo que hay un paradigma gastado, un paradigma decimonónico que todavía tiene bastiones, claro, un paradigma racionalista, no racional, un paradigma muy acostumbrado al dogmatismo, al esto es lo que se ve, esto existe lo que se puede probar o comprobar. No nos alcanza para tanta vida, para tanta muerte, para tanto miedo, para tantas dudas. No nos alcanza, somos seres humanos y necesitamos el espacio que nos proporciona la religión, por ejemplo,
y la fantasía, por ejemplo. Respetuosamente creo que tienen alguna intersección y no poca. Entonces, insisto, ¿no? Me parece que junto a la revalorización de las culturas indígenas, hablo de Latinoamérica, a las caídas de unos modelos económicos y políticos y al nacimiento de otros, abrazado por todo esto, hay un auge de lo fantástico. ¿Qué tienen que ver los niños y los jóvenes? Y mucho, mucho seguramente porque son los que con más facilidad adoptan la novedad, son los que con más facilidad sueltan o casi, casi no tienen nada que soltar todavía. Y porque además, insisto, esto tampoco es tajante y es terminante, pero en líneas generales tienen una apertura mental y una apertura afectiva. La literatura fantástica se comprende mucho con la inteligencia emocional, esta maravillosa inteligencia que también ahora empezamos a reconocer como valiosa. eh, los niños en general tienen una apertura, vuelvo a decir, mucho más grande, emocional, intelectual, existencial, y nos han de alguna manera llevado de la mano. Muchas veces hay papás y maestros que me dicen, llegué a la saga por mis niños, por mis nietos, por mis hijos, por mis... Claro que sí, el mercado está atento a los fenómenos que suceden. Muchas veces son fenómenos no generados por el mercado, son fenómenos mucho más profundos. Bueno, el mercado imprimió millones de remeras con la cara del Che Guevara y el Che Guevara no es un fenómeno de mercado, el mercado lo tomó. El mercado toma todo, siempre todo, todo. Y también, por supuesto, la literatura fantástica. Eh, en ese tomar, por supuesto, potencia y degrada, hace de todo, digo, nos guste o no, la literatura se conoce mayoritariamente por las editoriales, ¿sí? Es cierto que hay como unas editoriales alternativas, unos autores que venden sus propias obras y ojalá eso se multiplique, pero la realidad hoy es que los grandes sellos editoriales eh, son los que proporcionan masivamente a los lectores los libros y la literatura a leer, a consumir. Entonces, yo creo que en esto ha habido potenciación y ha habido también degradación, porque entonces se escribe mucho, se escribe mal, se escribe cualquier cosa porque se vende, entonces hay que editar. Y bueno, pero digo, este es un fenómeno del que no está exento absolutamente nada. Digo, ni la literatura, ni la música, ni el queso, ni el yogur, ni los jeans. El mercado hace eso, quiere vender, y no importa qué ni de qué forma. La literatura, como la pelota, no se mancha. Y debo decir, bueno, como varias cosas. En primer lugar, bueno, poner un poco, a ver, no de pesimismo, no de pesimismo, pero sí un poco como de mesura a mi propio entusiasmo, el entusiasmo de todos, que entusiasmo que uno agradece, porque, bueno, porque son procesos extremadamente largos, extremadamente complejos, eh, hay dinero de por medio, digo, hay una producción costosísima de por medio, con lo cual esto nunca es sencillo y nunca es rápido. No obstante eso, mi trabajo como guionista, al menos en una primera fase, ya está hecho. ¿Y qué significó? Y bueno, significó aprender, reaprender, reconsiderar la síntesis, el silencio, aprender a recordar que va a haber actores, colores, música, gestualidad, diciendo lo que la palabra debe callar. Los que escriben teatro seguramente comprenderían bien esto que yo estoy diciendo. En la narrativa uno sabe que lo que no pones, claro, seguramente el lector va a reponer, ¿no? Con su propia bagaje, pero también es cierto que estamos obligados a completar nuestra narración, a poner todo, casi todo lo que queremos que se sepa y se entienda. Esto no sucede así de ninguna manera con el cine y con el teatro, a donde decir todo sería una redundancia imperdonable, imperdonable. Entonces, mi mayor aprendizaje fue tener en cuenta siempre, escribir teniendo en cuenta al director, al actor, al director de fotografía, tener en cuenta la música, el amanecer que iba a aparecer ahí, entonces no hacía falta que el personaje dijera está amaneciendo. Entonces, bueno, básicamente fue un shh, cállate, Liliana.
A ver, en un punto se hizo, digo, en un punto lo hizo Ciruelo. Este trabajo de Tiempo de Dragones es un trabajo en algún sentido mancomunado con mi querido amigo y colega también, Ciruelo, que es dibujante y es escritor. En este punto es colega, yo soy incapaz de dibujar una casita. Pero él lo hizo en su libro Hadas y Dragones, él trajo los dragones a un escenario que bien podría, digamos, referenciarse, de hecho él lo hizo así con nuestra América indígena. El libro Tiempo de Dragones no tiene nada que ver con el libro de Ciruelo, lo único que hay de Ciruelo es una enorme dragona blanca, su Hopsilwin, quizás su dragona más maravillosa, una dragona que él me cedió con toda generosidad, y que yo trabajé, bueno, con mi propio criterio de verosímil, con mi propia historia, con mi propio estilo, con mi propio lenguaje, desde luego. Em, Me pareció interesante la idea de traer a los dragones cuando Ciruelo me hizo pensar en Quetzalcóatl, en la serpiente emplumada, en nuestros propios dragones. En un punto es una transmutación que ya se hizo antes y que personalmente yo hice cuando escribí la saga de los confines, porque en realidad estamos pensando en un género de raíz estrictamente anglosajona, y que yo traje y que otros trajimos, desde luego, y cargamos con nuevos contenidos. Bueno, aquí traemos a los dragones como símbolo de la sabiduría humana, como legado del amor, de la fraternidad. No es el dragón furioso, no es el dragón asesino, es el dragón mago, es el dragón que de alguna manera es el lugar hacia el que la especie humana camina en su evolución, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea que sostuve y sostuvimos, digo, con Ciruelo para pensar en este imaginario y después yo, digamos, particularmente para escribir mi novela, son dragones que no hablan, por ejemplo, esta es una de las grandes preguntas que me hacen siempre, estos dragones no hablan, porque bueno, porque en mi verosímil no encontró espacio la voz del dragón, encontró espacio otro lenguaje, de manera que hay muchos puntos en los que se separan de los dragones de Ciruelo, pero hay un punto nuclear esencial en el que son los mismos, ¿no? Son los mismos, son los dragones que cruzan el mar y que se encuentran con sus hermanos que los esperaban de alguna forma en este continente. Sin ser de ninguna manera experta en materia cinematográfica, simplemente espectadora ávida, eso sí, pero creo que es innegable que el cine argentino ha tenido en estos últimos años un realce, una promoción, porque ha tenido también un apoyo concretamente económico, digo, ¿no? El cine es un arte muy caro, extremadamente caro, aún para ser apenas un corto. Entonces yo creo que ha habido como nuevos vientos en el cine argentino y a la vista está, porque ha habido y sigue habiendo películas de gran valor artístico, de gran relevancia, películas que se internacionalizaron. Ahora bien, vuelvo a decir un poco lo que dije antes, ¿no? Estas producciones yo creo que exceden por mucho, no solamente los presupuestos del Inca, sino los presupuestos del cine latinoamericano, si pensamos en los países individualmente. Esto de ninguna manera puede pensarse si no es por una sociedad de productores, quizá mexicanos, argentinos, españoles, por ahí más o menos estamos trabajando. Y en algún sentido yo creo que eso está bien y justo, ¿no? Sería, no sé, tal vez, no sé, tal vez un poco insensato destinar a una película un presupuesto faraónico con el que se podrían hacer, yo no sé cuántas, pero 50 películas, darle espacio a 50 cineastas, a un montón de actores. Sí, me parece que nuestro cine es un lujo que nuestro cine no puede ni debe darse. No sé, por ahí estoy diciendo una cosa muy discutible, pero nada, estoy hablando con la pantalla y me salió así.
Sí, claro, sí. Quizá no exclusiva guionista, ¿no? Quizá no exclusiva guionista porque yo creo que hay que, digamos, creo no, estoy segura que hay que respetar los conocimientos particulares de cada quien. Y yo puedo, y de hecho, digo, lo hice, intentar armar un guión, pero también sé que hay un espacio muy técnico en los guiones cinematográficos, muy específico, muy estricto, en el que yo seguramente necesitaría, requeriría, necesito y requiero la asistencia de guionistas experimentados. Pero sí me imagino, que es de hecho lo que hice hasta ahora, con Tiempo de Dragones, como quien arma, yo te diría, el esqueleto de la historia, ¿no? Lo esencial de esta narración cinematográfica. Después habrá manos, cabezas y corazones, llegado el momento, digo, que apuntalen esto con, bueno, con esta técnica tan específica que lleva años de trabajo manejar, digamos. Lo mío ha sido y seguirá siendo siempre la narrativa. Yo no cambiaría de ninguna manera la narrativa por el guión, yo necesito y amo los espacios grandes para escribir, pero sí me atrevo a armar esto que llamo el esqueleto del guión y después, por supuesto, requerir la ayuda de los especialistas. Bueno, supongo que más o menos lo mismo que me inspiró a comenzar a escribir fantasía. Em, Entre la saga de los confines y este tiempo de dragones que recién comienza y que pretende ser una tetralogía, así lo tengo más o menos previsto, Dios dirá después. Ha habido alguna literatura, no mucha, pero ha habido alguna literatura realista, Presagio del Carnaval, el Espejo Africano, el Cuento de la Canela, algún cuento. Y la verdad es que disfruté también ese tránsito por el realismo, sus códigos, su particular lenguaje para crear un verosímil, porque claro, porque hay mucho ya compartido con el lector. En algún sentido es más cómodo escribir realismo, ¿no? Eh, yo digo algo, yo digo Callao y Corrientes, eh, y, y yo digo, vuelvo a decir, yo digo tren, yo digo avión, yo digo, no importa, celular, y yo digo reloj, y el lector ya sabe, no tengo que explicar cada cosa. Lo que sucede con la literatura fantástica es que estamos obligados a reponer un montón de conocimiento que el lector no tiene y eso es peligroso, puede transformarse, y de hecho sucede muchas veces en esos textos explicativos, excesivamente explicativos, que aburren, que dan risa, que son absurdos porque hay personajes explicándose unos a otros, cosas que ya entre ellos deberían estar totalmente sabidas. Así que bueno, nada, hay dificultades muy distintas. Me gustan las dos a mí, me gustan las dos, pero siempre elijo y creo que seguiré eligiendo la literatura fantástica por esto, porque me propone un campo de experimentación, ¿no? Propone un campo a donde ensayar otras posibilidades de vivir, de morir, de guerrear, de comer, de hacer el amor, de tener hijos, de criar hijos, de cocinar, de vestirse. Entonces a mí me parece que ese espacio a mí me resulta muy cautivante, muy tentador, muy divertido, ¿por qué no decirlo? Y con divertido no estoy menospreciando el rigor que presume siempre escribir o tratar de escribir seriamente literatura fantástica. Justamente ese es el rigor que me divierte. Ese es el rigor que me divierte. De ese rigor intento no apartarme nunca, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es esto. Y para terminar, ¿no? Cuando yo escribí la saga de los confines y decidí hacerlo en clave fantástica, bien, podría haber sido una novela histórica, pseudohistórica, realista, qué sé yo. Bueno, de por qué decidí escribirlo como literatura fantástica, y bueno, porque me permitió eh, cambiar el final de la conquista. Me permitió
me permitió soñar otra posibilidad para Latinoamérica. Y ya bien sabemos que lo que se sueña, que lo que se propone, que lo que se dice, que lo que se escribe, transforma la realidad. Digo, no estoy tan demente como para pretender que vamos a transformar el pasado, que vamos a volver a 1492, que los aborígenes latinoamericanos se van a reunir en Belerán y que van a vencer a los sideresios. No, todavía no estoy en ese extremo, pero sí pienso que uno puede soñarse libre y uno puede soñarse hermanado en la ficción, y que eso de alguna manera después, tal vez un poquitito así, se transmita a la realidad individual y a la realidad social.